Una de las necesidades más urgentes para la mayoría de las personas que se dicen a sí mismas cristianas es tener un avivamiento en su corazón. Se observa de una forma general en el mundo entero mucha frialdad, escepticismo, dureza de corazón, indiferencia y mucha avaricia de muchos que se dicen cristianos. Pocos cristianos realmente viven para el Señor. La mayoría han sido seducidos por las trampas del mundo, los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas han entrado a sus corazones y han hecho infructuosa la palabra de Dios. Exactamente como el Señor Jesucristo en Marcos 4, 18 al 19 explicó en la parábola del sembrador, que los afanes de la vida y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Hace un momento estábamos platicando aquí con uno de los líderes más grandes de México aquí en la iglesia cristiana y le decía yo a este hermano, es que la vida cristiana es un campo minado. Antes de que el ejército de Estados Unidos y la coalición de países que se unieron en la guerra del Golfo Pérsico 2 días antes avanzaran contra Irak, no podían avanzar porque el general Schwarzkopf, que fue el general de la milicia que dirigió la coalición contra Saddam Hussein en 1993, les dijo, no podemos entrar porque está minado el campo y eran como dunas de arena. Y al otro día, un viento milagroso, porque solamente se puede atribuir esto al cielo, quitó toda la arena y quedaron al descubierto los cientos de minas que había, que comenzaron una a una a dispararles para que explotaran y pudiera el ejército avanzar hacia Irak y pudieron lograr la conquista de la ciudad de Kuwait, liberar a Kuwait de la invasión de Irak y avanzar hacia la ciudad de Bagdad. Entonces, si Dios no nos quita y nos permite ver cuáles son las trampas que tienes en tu vida y que yo tengo en mi vida, entonces caeríamos en ellas. Y dice en 2 de Pedro 12 el apóstol Pedro, Dios sabe librar, salvar, proteger a los piadosos de las pruebas y de las tentaciones. Si tú caminas con Dios todos los días y tienes comunión con Dios todos los días y tienes una cercanía con Dios, Él te protege, te quita amistades, socios, trampas, amistades, negocios que pudieran hacerte lamentar el día de mañana. Pero si nosotros no caminamos con Dios y tenemos un Dios para el martes solo de 7 a 8 y el domingo de 11 a 1 de la tarde y entre los demás días Dios para ti no tiene ninguna relevancia, no esperes ser librado porque el mundo que vivimos está lleno de trampas para nosotros. No hay ninguna diferencia entre un cristiano que vive de esta manera y un incrédulo. Los cristianos profesantes, pero que no viven conforme a la palabra de Dios, asisten a los mismos lugares que a los incrédulos. Van a las mismas discotecas, a ver las mismas películas, a ver los mismos shows que los incrédulos. Hablan el mismo lenguaje grosero y vulgar de los incrédulos y hacen las mismas bromas groseras que ellos. Hablan los mismos temas, hablan de adulterio, de fornicación, de dinero, de ambiciones personales y casi nunca testifican ni hablan a nadie del Evangelio de Jesucristo. Leen las mismas revistas, los mismos libros, televisión, telenovelas, Cosmopolitan, Playboy, que son las revistas y los programas de los incrédulos. Y ven los mismos programas de televisión también que los incrédulos. Estas personas que en esta noche nos están escuchando necesitan un avivamiento. Necesitan limpiar sus vidas.
necesitan arrepentirse y volverse a Dios con todo su corazón en una nueva entrega de dedicación de santidad. Este es el tema que en esta noche vamos a estudiar en este pasaje, porque Génesis 35, del 1 al 15, nos registra el primer avivamiento en las Sagradas Escrituras. El primer avivamiento que tiene lugar en la historia del pueblo de Dios. Dice en el versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La primera característica de un avivamiento es el llamado de Dios. Jacob estaba en este momento enfrentando problemas insostenibles. Él tenía una desesperación creada con un gran sentido de necesidad en su corazón y en su vida. Jacob estaba, en otras palabras, aterrorizado en lo más profundo de su alma, porque su hija Dina, como lo vimos hace 8 días, la acababan de violar. La habían abusado un joven príncipe de la tierra donde ellos se encontraban. En venganza por este agravio de su hija, los hijos de Jacob fueron y mataron a este muchacho que violó a su hermana, mataron al padre de la muchacha y mataron a todos los varones de esa ciudad. Habían tomado la justicia en sus propias manos. Además, habían saqueado la ciudad, tomado a las mujeres y a los niños y las riquezas. Jacob, pues, enfrentaba ahora la amenaza de que todos los gobernantes de las ciudades de los alrededores tratarían de vengarse y unirían sus fuerzas para atacarlo. Jacob estaba aterrorizado. Pero también había otras cosas que le perturbaban. No había establecido hasta este momento, escúchenme varones, Jacob no había establecido hasta este momento un patrón espiritual serio delante de sus hijos. No les había inculcado a sus hijos normas morales que deberían de tener en sus vidas. Les había dicho: Dios existe, y mi abuelo Abraham, y nos dijo esto, y que el pacto, y por allá, pero casi siempre Jacob había demostrado hasta este momento un carácter débil, y ahora recogía la cosecha con sus hijos. Él necesitaba traer a su familia un avivamiento urgente. Jacob estaba experimentando un tremendo sentimiento de desobediencia y de culpa. Y aun cuando la tierra prometida, desde hacía 10 años que vivía ya ahí en la tierra prometida, no había cumplido tampoco su promesa que él le hizo en el capítulo 28 a Dios de ir a Betel. La palabra Betel significa, recuerden, la casa de Dios. Ahora no tenía ya ninguna excusa para su desobediencia. Se encontraba como a 35 kilómetros de Betel caminando, y no cabe duda que el Espíritu Santo en este pasaje estaba revoloteando dentro de Jacob y trayéndole a su vida la inmensa necesidad y la urgencia que cuando Dios dice: conságrate, te tienes que consagrar. Como en esta mañana, en esta noche, a través de la Biblia, Dios a muchos de ustedes les está diciendo: hoy es la noche de tu consagración. También le molestaba muchísimo haber permitido la idolatría en su familia. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y cambien sus vestidos, o mudad vuestros vestidos. Esto vamos a estudiarlo un poco más adelante, pero el punto era el siguiente: Jacob no había hecho a Dios el Señor de su hogar, y ahora tenía que enfrentar su fracaso. Con todos los problemas que se le habían venido a él y a su familia, ahora tenía que comenzar a buscar qué cosas he hecho mal, Señor. ¿Por qué le pasó esto a mi hija?
¿Por qué le pasó esto a mis hijos? ¿Por qué mis hijos no tienen respeto de ti? ¿Cómo es posible que se hayan tomado la justicia y se hayan convertido en asesinos? Ahora él comenzaba a darse cuenta que de alguna manera el poder protector de Dios estaba levantándose sobre su familia. Jacob se sentía que Dios se había elevado en su familia y que le estaban pasando cosas a su familia donde él ya no sentía morar bajo la sombra del Altísimo. Jacob sentía la culpa, sabía que un pecado escondido había en su corazón y él estaba experimentando terror, como lo dijimos anteriormente. Jacob llegaba a la conclusión que él era el culpable de todo, que los problemas de su familia, él era la raíz porque él era el varón, el sacerdote, la cabeza de su hogar. Y ahora Dios estaba tratando con él en disciplina. Pero la verdad es que Dios nunca dejó tratar con su vida. Dios, a pesar de su debilidad de carácter, nunca le dejó solo. Jacob era el que desde hacía mucho tiempo no había confrontado sus pecados escondidos y sus fracasos. Ahora el Señor comenzaba a ver en Jacob un quebrantamiento, una desesperación, y él le volvía a hablar y le decía: Jacob, versículo 1, levántate y sube a adorarme. ¿Qué es lo que significa sube a Betel? Por favor, levántate y ven a encontrarte conmigo. Quiero ver un corazón contrito y humillado. Quiero verte llorando y rasgar tus vestidos. Quiero que tomes acción con tu familia. Quiero que les leas a tus hijos la cartilla, porque ya basta. Si quieres que siga yo tratando con tu vida. El mensaje de Dios era que quitaran los dioses ajenos y que se limpiaran y que se cambiaran sus vestidos. Vamos a ver que en este mensaje se incluían algunos puntos. En primer lugar, Dios le dice a Jacob: antes de que yo pueda volver a proteger tu familia y tu vida y tu negocio, saca de tu casa los ídolos. Qué cosa tan tremenda. Pensar que un hombre de Dios pudiera estar involucrado en la idolatría parece una cosa casi increíble. Pero estos dioses ajenos, estas estatuillas y estos ídolos, eran los que su hija Raquel había tomado, y él seguro que los había visto debajo de su cama, como tú sabes que le viste a tu hijo una revista de Playboy y te hiciste el tonto, y tu hijo mete un video de pornografía a tu casa y tú te haces el tonto, y ahí está en su cuarto, y tu hijo tiene un póster de Michael Jackson en su cuarto y tú te haces el pato, y tu hija tiene una foto de un hombre desnudo por ahí y tú te haces el tonto. Ahí son mis hijitos, son cosas de ellos. ¿Sabes una cosa? Somos los sacerdotes de nuestra casa y nuestra casa tiene que ser limpiada. No podemos nosotros comprometernos ni tampoco entrar en compromiso con nuestros hijos mientras nuestros hijos vivan bajo nuestra protección. Mijito, el día que tú quieras tener tu departamento, pon lo que quieras. Si quieres poner allá a He-Man, si quieres poner allá a Batman, si quieres poner a Michael Jackson, pero aquí en la casa, tú vives dentro de la casa, yo pago la renta, yo estoy dirigiendo esta casa y esta casa tiene que estar limpia, porque por las cosas que metes a tu cuarto, atraes hacia toda la familia maldiciones demoníacas. Y tenemos los padres de familia que llegar a un momento de comprender esto, que la seguridad, la limpieza y la santidad del hogar donde vivimos, nosotros, los varones, somos los responsables. Le dice Dios que estos ídolos también eran los que sus hijos, cuando saquearon la clase pasada a Siquem, venían también ídolos y se los trajeron a su casa, y también encontramos a los de sus sirvientes. Es interesante
que aquí diga en el versículo que dentro de estos ídolos que había en el versículo 2 y 3, había zarcillos. Quiero que vean en el libro de Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Y dice el profeta hablando de estos zarcillos. Zarcillos son aretes. Y dice en Isaías 3, versículo 18 al 21, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cocias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. ¿Sabían ustedes que en el libro de Levítico Dios prohibió a Israel que se agujeraran? Que no hicieran ninguna marca ni raya en su cuerpo. Una vez una hermana me preguntó, ¿le puedo a mi hija horadar las orejas para ponerle sus aretitos? Hermana, si usted no era cristiana y lo hizo, Dios es misericordioso. Pero una vez que usted escuche el mensaje, no lo vuelva a hacer. Cómprele a su niña aretitos de los que se pegan. No le taladre el oído. No se taladren las orejas, las narices. No se taladren los labios. Y vean ustedes, Satanás, como burlándose de Dios, ha llenado la época que vivimos. Por todos lados ves gente con 3 anillos aretes acá, con aretes en las narices, aretes colgando por acá, aretes en el ombligo se ponen ahora, y por todos lados tratando de violar las leyes de Dios. Esto no es coincidencia. No es coincidencia. Y Dios quiere que recordemos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y que nuestros cuerpos no son de nosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20. No es mi cuerpo. No puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No le puedo colgar un cuadro a mi cuerpo, ni me agujerarme la nariz, ni agujerarme nada en mi cuerpo, porque es el templo de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, comenzamos a tratar nuestros cuerpos como Dios quiere que los tratemos. Vemos pues que también no cabe duda que Jacob había enseñado a su familia las promesas de Dios, pero había fracasado en demandarles a sus hijos la obediencia de Dios. Hay muchos padres que, ay, mijito, no hagas esto, y ay, mijito, no hagas esto, y al Señor no le gusta lo que estás haciendo, pero no te puedes quedar ahí. Si tu hijo insiste en hacer eso, yo tengo que tomar acción. Y si no tomamos acción, vuelvo a repetir, Dios nos quita la protección. Cualquier cosa que le quite el lugar a Dios es idolatría. En la época que vivimos, la idolatría no solamente es tener en tu casa estatuitas o ídolos o imágenes. La idolatría puede estar relacionada con el dinero, con los bienes materiales, con tu novio, con la novia, con tu cónyuge, con la familia, la fama, el negocio, la ropa, los deportes, el alcohol, las drogas, cualquier cosa en la vida que desbanque a Dios de mi corazón se llama idolatría. Y en Éxodo 24 el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos, nos está diciendo no haya nada en tu vida que me desbanque, no haya nada en tu vida a quien tú te esclavices, a quien tú sirvas, a quien tú le des el primer lugar. El primer lugar soy yo, dice el Señor, si es que me llamas Señor, Señor. En segundo lugar dice el versículo 2 que no solamente tenían que quitar los dioses, los ídolos, sino que también tenían que limpiarse. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, en el Nuevo Testamento, encontramos la correlación y el simbolismo para nosotros de lo que significa límpiense, purifíquense. Dice en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despójense, quítense, desvístanse del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos está hablando de una acción diaria. Yo me preguntaba cuando estudiaba Efesios, Señor, eso de que me quite el antiguo hombre y me vista el nuevo hombre, lo hice antier, y me dice Dios, es que conforme a tus días, tus fuerzas, esto es algo diario. Diario me levanto, y anoche estuve con el Señor, hasta las 12 de la noche oré, y como les decía una vez, se te apareció a las 10 de la noche, hasta Juan Diego se te apareció, y a las 8 de la noche hiciste esto, y vienes a una reunión de oración, y te acostaste soñando con Gabriel el ángel, con Miguel el arcángel, soñaste que te fuiste al tercer cielo, pero al amanecer, amanecemos descargados, totalmente sin energía, sin fuerza, sin nada. Los teléfonos celulares nos ganan en este sentido. Un teléfono celular tiene carga para 2, 3, 4 días. Y a los 4 días, aunque le aprietes y le aprietes, no funciona porque lo tienes que recargar y tiene que chupar la energía porque el teléfono en sí no tiene energía propia. La tiene que obtener de una fuente de energía. Nosotros, Dios nos creó así, hermanos. No nos creó con energía propia. Tenemos que conectarnos. ¿Y cuál es nuestra fuente de energía? La Biblia. Tienes que venir diario a la Biblia y abrir la palabra y hacer contacto con la Biblia. Mis palabras son espíritu y son vida. Diario el Espíritu de Dios tiene que alimentar mi espíritu. Y el espíritu mío no se alimenta más que con la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y puedes levantarte en la mañana y Jesucito mío, y 10 minutos y te pides, pero si no te conectas a la Biblia, la oración sin la Biblia no funciona. Y hay otros que también se conectan a la Biblia y no oran. La Biblia y la oración es una moneda de dos caras, que no las puedes separar ni divorciar. Entonces Dios quiere que todos los días me levante en la mañana y Padre, hoy en la mañana ya está el viejo hombre de ayer y de antier y de hace mucho tiempo en mí. Te levantas y tenemos todo el potencial de decir groserías, de buscar pornografía, de tener malos pensamientos, y esto diario lo tenemos que hacer. Quitarme ese viejo hombre, Padre. En esta mañana me despojo de todo mi ego, de mi orgullo, y me visto, Señor, con Jesucristo. Quiero ser justo, quiero ser santo, quiero ser en esta mañana un siervo a tu servicio. Diario tenemos que venir a un altar. Y diario, la consagración es diaria. Tú puedes en esta noche, sí, Señor, y me tocó tu espíritu, y llorar, y pasar aquí, y ahí está el hermano chillando y quebrantando, y te dura 3 días el quebrantamiento. Porque creen los cristianos que es automático. Y en la vida cristiana no hay café instantáneo, no hay sopa marucha instantánea en la vida cristiana. En la vida cristiana no hay nada instantáneo, todo es diario y largo y por toda la vida. La santidad no te viene en 3 días, la santidad o la santificación no te viene en 4 o 5 días, o por estar en un congreso y que alguien te tocó y te tumbó al suelo. Ahí te puedes caer, te puedes hasta escalabrar que te caíste al suelo, pero eso no te va a hacer más santo, entiéndelo. Es la unción que tenemos dentro de nosotros, la que permanece en nosotros, 1 Juan 2, 24 y 27, y es esa unción la que diario quiere libertad, quiere tener movimiento, quiere tener fluidez a través de mi vida. Y lo único que bloquea la unción es no quitarme el viejo hombre, no confesar mis pecados de ayer, no confesar mis pecados de hace una semana, estar en una vida engañosa con Dios y tratar de burlarme de Dios. Y esto tiene que salir de tu vida y tú tienes que aprender eso. No busques santidad instantánea, ni toques instantáneos de Dios. Hay hermanos que van de congreso en congreso en congreso. Qué bueno que vas a oír la palabra y a aprender, pero muchos van buscando el toque de Dios,
El otro día oí a un predicador que dijo, es que yo espero que venga este predicador para que me toque y para que me dé su unción. Le dije, hereje. La unción es del santo, no de un hombre. La unción viene de nuestra consagración, no de un toque instantáneo y automático de una persona sobre tu vida. Ya crece, por favor. A este predicador le tuve yo que decir esto. ¿Por qué? Porque es la época que vivimos. Todo tiene que ser un atajo, un camino más corto, y no hay camino más corto. El camino, dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tenían que limpiarse, tenían que purificarse, como lo tenemos que hacer nosotros todos los días. Debían ir en tercer lugar a Betel, a la casa de Dios. Versículo 3, Génesis 35. Levantémonos y subamos a Betel, le dice Jacob a su familia. Haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos necesitaban entender eso. Debían buscar el rostro de Dios. En perdón. Tenían que limpiarse. Recordemos que toda la casa de Jacob, incluyendo a los sirvientes, estaban amenazados por las naciones de alrededor. Sabían que eran menor en número que sus enemigos, por lo que una obra sobrenatural de Dios era lo único que los podría proteger. El pecado, hermanos en Cristo, es el único factor y el más importante, el principal de todo lo que te sucede a ti y a mí en nuestra familia. El pecado no confesado. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 23, 18, el que encubre sus pecados, no prosperará. El que encubre sus pecados, y Dios te dice, confiésamelos, te ha dicho Dios de la semana pasada, entrégate, conságrate, saca eso de tu casa, tú has hecho oídos sordos, Dios dice, se acabó, esta noche es la última vez que te hablo, se acabó el tiempo, ahora te abres a la maldición. Tus bendiciones, dice el Señor, las convertiré en maldiciones. Malaquías 2:2. Tus bendiciones las convertiré en maldición. Es increíble lo que le puede suceder a un hijo y a una hija de Dios o a una familia de Dios cuando el padre de esa casa o el varón de esa casa permite en su hogar idolatría, pecado e inmoralidades a los ojos de Dios. Increíble. Tenían que recordar, ¿verdad?, que la salvación y la presencia de Dios en el pasado era real. Dice Jacob en el versículo 3, haremos un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Si tú no recuerdas cada día y cada semana y cada mes que en el pasado Dios estuvo contigo y te fortaleció y descubriste que Él es real, es una motivación suficiente para en el presente limpiarte, quitar de tu vida ídolos, sacar de tu casa cosas que están ensuciando, están contristando, están causándole dolor al Espíritu Santo. Basta ya de esas cosas. En esta noche, vuélvete a la casa de Dios. En el versículo 4 dice Jacob, y así dieron Jacob todos los dioses ajenos, se los dieron a Jacob, que había en poder de ellos. Y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Aquí vemos que buscar al Señor sin arrepentimiento no es arrepentimiento. No le dijeron, sí, papi, bueno, cómo no, papi, no. Papá, tienes razón, aquí están las revistas que tenía bajo el colchón, aquí te van estas fotos que tenía, aquí tengo estos CDs, aquí tengo estos cassettes, aquí está todo, Padre Santo, estamos de acuerdo, tú eres el jefe de la familia, y vemos cómo Dios le da gracia con la familia, y el momento en que entregan sus ídolos, es el momento en que realmente hay arrepentimiento. Mientras tú no entregues lo que está causando el pecado en tu vida, no es cierto que estás arrepentido. Hace algunos meses tuvimos el caso de un hombre. Me dijo la esposa que vivía en adulterio. Hablamos con el esposo y le dijimos, mira, fulano de tal, la labor de los pastores es de sanar, de restaurar tu vida.
No te vamos a correr mañana ni pasado, pero te damos 15 días, una semana, 15 días, para que dejes a tu amante. Porque si vas a venir a la iglesia, no te vas a venir a burlar de Dios. Y tu esposa y tu familia valen mucho más y son el tesoro más grande que Dios te ha dado. Así que vas a dejar a tu amante y te vamos a ayudar a levantarte y a orar por ti, pero tú no te vas a burlar de Dios. Toma en serio a Dios, tu pecado es grave delante de Dios. A las 2 semanas llegó el hermano y con la hermana y pues sí, ya la amante, pues ya no ando con ella. Y dice la esposa, no hermano, yo no ando con ella, pero sigue trabajando de secretaria con él. Entonces, resulta que era la secretaria. Entonces le volvimos a decir a este varón, mira, mientras tú no despidas a esa secretaria, son lágrimas de cocodrilo tu arrepentimiento. Mentira que estás arrepentido. Si tú sabes que es ella la fuente de tu tentación y saliste con ella y estás causando que ella te separe de tu familia, tú tienes que estar arrepentido hasta que la corras de su puesto. ¿Saben lo que nos contestó? Pobrecita, ¿quién le va a hablar de Cristo? Semejante. Tenía ganas hasta, como dice el patrón Siraguante, darle un zuki. Hermanos, mientras nosotros no entreguemos el pecado, no es cierto que estás arrepentido. Mientras no saques debajo del colchón de tu casa lo que tienes, mientras dejes de ver lo que estás viendo, mientras no le entregues a Dios a tu novio, mientras no, si es tentación salir con tu novio y fornican, no lo veas. Porque si sigues saliendo con él, tú sabes que es la fuente de tentación y ninguno no se puede aguantar, no lo hagas ya. Sabes que es un peligro salir contigo, me atraes demasiado, no quiero ofender a mi Dios. Pero tú tienes que tener esas convicciones y si no, no estás arrepentido. Ay, Señor, anoche fornicamos, ay, antes nos pasó estas cosas y sigues saliendo con él. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama tentar a Dios. Este varón, teniendo a su secretaria, estaba tentando a Dios. Este muchacho siguiendo saliendo y la muchacha con su novio están tentando a Dios, están provocando a Dios, como provocaron los judíos en Meriba a Dios, y Dios se volvió contra ellos y los destruyó. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios y tomar en serio a Dios, por primera vez tal vez en la vida de muchos que me escuchan. En el versículo del 5 al 7 encontramos el resultado de un arrepentimiento, de la firmeza de Jacob, y por primera vez ser el padre y el sacerdote de su casa. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es increíble, amados santos de Dios, es increíble la protección que podemos tener de Dios contra nuestros enemigos cuando nuestros caminos le son agradables a Hashem Adonai, al Señor Dios Todopoderoso. Dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando caminamos en santidad ante Dios, cuando tomamos en serio a Dios, cuando hacemos lo que Dios nos manda, el ángel suyo acampa afuera de mi casa, en el jardín de mi casa, está en el tinaco de tu casa y nos protege y nos guarda. En tu coche va en la cajuela el ángel. Cuando vas a traer las tortillas, ahí va el ángel. Estamos rodeados de ángeles. Dice Hebreos 1 que son ministros, son servidores de nosotros. Los ángeles de Dios. Pero los ángeles de Dios se apartan, no te defienden. Se va la protección de nuestras vidas cuando hay pecado en nuestras vidas. Cuando no tomamos en serio ese pecado. Cuando no tratamos con ese pecado. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que tú te imaginaste. El pecado te causará más daño de lo que tú te imaginaste que te iba a causar. Y el pecado será siempre, siempre, siempre la causa
la mayor parte de tus sufrimientos. El pecado. Y por el pecado Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros en el monte Calvario. En un acto verdadero de fe vemos que como toda la familia le entrega a Dios y Jacob emprende a Betel el camino y Dios interviene milagrosamente poniendo terror sobre sus enemigos. Inmediatamente él edifica un altar, es la palabra hebrea misbeach, altar, y comenzaron a adorar a Dios. Ahora nosotros entendemos que antes de poder adorar a Dios, necesitamos revelación. Primero es la revelación y después es la adoración. Cristo le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. O sea, antes de que adores, necesitas saber quién es Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué sabemos adorar? Porque primero es la revelación. Dios me dice quién es Él. Dios me dice esta noche, recuerda toda tu vida, quítate los zapatos cuando pises mis terrenos. Porque ya te lo dije, no todos lo saben, pero tú lo sabes porque tú lees la Biblia. Yo soy santo. Y cuando entiendo eso, me quito los zapatos, me despojo del viejo hombre, me quito el pecado, analizo mi vida y vengo a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El versículo 8 se enfrenta a una de las pruebas más grandes de su vida Jacob cuando muere Débora, ama de Rebeca, y es sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual llaman Alon Bakut, que significa el roble. Encina es el árbol del roble para nosotros, el roble del llanto o el roble de la tristeza. Débora era como la nana de Raquel y Jacob la entierra al pie de Betel debajo de un árbol de roble. La presencia de Débora en la familia de repente surge aquí en las Escrituras. Nos indica que Jacob visitó a su padre anteriormente cuando fue a la tierra prometida. Y también nos indica que Rebeca, ¿verdad?, que era la madre de Jacob, había muerto, y este tipo de nana que había sido de Raquel y también de Jacob, cuando él era niño y joven, significaba que Débora, sin ningún lugar a dudas, era una mujer sumamente piadosa. El árbol debajo del cual la entierran es llamado Alon Bakut, que significa el roble del llanto. Este hecho, además de que Jacob trajo a vivir a Débora con esta familia, con su familia, nos indica que Jacob la amaba profundamente. Como muchos de ustedes han tenido nanas que han criado a sus hijos, tienen muchachos que trabajan con ustedes que tienen ya 20, 30 años de edad, que hasta los vieron crecer y son casi parte de la familia. No es ni tu sirvienta ni tu criada, viene a ser casi parte de la familia. Ya come a veces con ustedes, ¿verdad? Y la tratan como si fuera un miembro de la familia. El avivamiento en la vida de Jacob le había traído, aparte de la bendición y la protección de Dios, una nueva fortaleza para enfrentar las tragedias de la vida. No solamente cuando nos volvemos a Dios y nos despojamos del antiguo hombre y nos vestimos con las ropas limpias que Dios quiere que nos vistamos y le entregamos nuestros pecados, no solamente nos protege, sino, escúchenme, además Dios nos da una fuerza especial para enfrentar las tragedias de la vida. Ustedes saben, los que han madurado, que la vida no es fácil y que tenemos que enfrentar desilusiones, persecuciones, traiciones, críticas, muerte familiares, muerte de tu perro que tenía 15 años y le lloramos al perro, ¿cómo no? Muerte del perico, muerte de la abuela, pérdida del trabajo. La vida está llena de sorpresas negativas y también positivas. Pero si cualquiera de ustedes que me está escuchando en esta noche, en el momento que viene una tragedia a tu vida, o pierdes un ser querido, o se te quema tu casa, o pierdes el trabajo, o encuentras la noticia que te violaron a tu hija, lo que sea, si en ese momento tu vida no está bajo la protección de Dios,
te hundes. Regresas al alcohol, regresas con otra mujer, te enfrentas y buscas una huida fácil, te entras en una depresión, que muchos de ustedes ya tienen 1 mes o 2 meses en depresión, porque no han descubierto que Dios es el Dios y Padre de toda consolación. Que es maravilloso, cuando lo vamos a ver en la clase pasada, va a estar precioso el estudio la semana que entra, se va a llamar Enfrentando la vida con Dios. Las peores 4 tragedias de Jacob las enfrenta, lo vamos a ver en la clase pasada, y las enfrenta porque Dios estaba con él. Se le muere su esposa, se le muere otra persona, se le muere su padre. Vamos a ver las tragedias la semana que entra, pero es importantísimo saber esto. Necesitamos a Dios. Él es el único que nos puede fortalecer y levantar. Él es el único que nos puede decir, sigue viviendo. Todavía no acabo contigo, ya perdiste a tu hijo, perdiste a tu esposo, perdiste a tu esposa, pero necesitamos seguir viviendo. Necesitamos seguir entendiendo esto, y la única fuerza que nos hace seguir viviendo es Él. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Y finalmente el versículo 9 al 12, Dios le renueva las promesas. Aparece otra vez Dios a Jacob cuando vuelve de Padán Aram y le bendice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Esta es la segunda vez que le reenfatiza a Dios. Ya no eres Jacob el engañador, ahora eres el que peleas conmigo. Es lo que se encuentra detrás en la construcción de la gramática hebrea. Ya no eres el engañador, ya no eres ese hombre, Jacob, entiéndelo. Ahora eres el que peleas conmigo, porque la palabra Israel significa el que pelea con Dios y vence. Dios le confirma su nuevo nombre, el que prevalece con Dios. Le confirma que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que le sostendrá, el Dios que le proveerá para todas sus necesidades, el Dios que te cuidará, el Dios que te protegerá y el Dios que te bendecirá. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le confirma la semilla prometida y le confirma la tierra prometida. No cabe duda, hermanos, que las promesas de Dios son absolutamente seguras. Cuando Josué termina la conquista de la tierra de Canaán, en el capítulo 23, versículo 14 del libro de Josué, le dice a sus generales estas palabras: he aquí yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Vean cómo se despide Josué de sus generales. Estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, o sea, me voy a morir. No les dice, ahí nos vemos, me voy a morir, no, voy a entrar por un camino, o sea, voy a seguir caminando, no acabó mi vida todavía. Voy a entrar por el camino donde todos a la muerte seguimos. Unos irán hacia el cielo y otros descenderán al infierno. Pero ya sea hacia el cielo o hacia el infierno, seguimos los dos caminos, la puerta ancha y espaciosa, donde van todos a la destrucción, o la puerta angosta y estrecha que conduce a la salvación. Pero Josué les dice, voy a seguir caminando después de esta vida. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra. No ha faltado una palabra de todas las cosas buenas, de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. No cabe duda que las palabras de Dios son firmes y seguras. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice el rey: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado paz a su pueblo, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amados hermanos en Cristo, ojalá que todos nosotros en el corazón, al morir, expresemos lo mismo. Ahí está Pablo, preso, oyendo a los leones y a los tigres rugir, porque tal vez al otro día lo iban a arrojar al Coliseo romano
o tal vez le iban a cortar la cabeza, pero ahí está Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Timoteo, he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, por lo cual me está esperando la corona de justicia. No está Pablo, ay, Timoteo, para eso sufrí tanto por Cristo, aquí abandonado, desde mis discípulos me dejaron, no tengo nadie que me quiera, nadie me visita. Ay, no, las palabras de un hombre de Dios que iba a morir como mártir no eran de queja, no eran de desesperanza. Él sabía que en minutos la muerte sobrevendría en su vida y él estaría presente ante los ojos de aquel a quien sirvió durante la mayor parte de su vida. Él acabó con gozo la carrera. Y ojalá que todos nosotros, cuando muramos o cuando llegue el momento sagrado de que Dios nos dice a casa, podamos despedirnos y decir con toda sinceridad, todo lo que la Biblia decía era verdad. Todas las promesas de Dios yo las pude ver cumplidas en mi vida. Y los únicos que pueden dar testimonio de esto son aquellos que vivieron en un avivamiento. Los que vivieron en obediencia. Aquellos que llegaron un momento en su vida que dijeron, ya basta, ya no quiero seguir pecando. Yo tengo que poner a esto un basta, un hasta aquí llegué. Esta noche, 3 de febrero, 3 de marzo de 2002, se acabó mi vida antigua. Y te prometo, Señor, me consagro, ayúdame, dame fuerzas, llego a mi casa, me voy a deshacer de esto y de aquello. A mi amante le voy a decir que se vaya a la goma, ¿verdad? Que se vaya a pedir salchichas allá a Afganistán. Y ya no quiero saber nada, no quiero ya pecar. A mi novio le voy a decir que si seguimos así ya nos salimos y tienes que poner un hasta aquí a tu pecado. Y tiene que ser esta noche, porque es cuando estás oyendo el llamado de Dios. Ven a Betel, ven a mi casa a adorarme. Límpiate tus zapatos y recuerda que soy un Dios santo. Acaba el capítulo 35 y dice el versículo 13, y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Cuando Jacob terminó su entrega a Dios y Dios terminó de renovar sus promesas a Jacob, Dios se fue. Observemos que es Dios el que se va de ahí. Pero Jacob quiso dejar ahí un memorial, un recordatorio, y levantó una piedra y la ungió con aceite. Esto era un acto de dedicación y de consagración, apartando ese lugar especial para adorar. Para terminar, 2 consejos. Cuando una persona verdaderamente sufre un avivamiento es volver a revivir la flama del Espíritu Santo y la pasión por Dios en tu corazón. Cuando eso sucede, en primer lugar, vas a comenzar a adorar a Dios en privado, en Betel, en su casa. Y sabemos nosotros que ese lugar es nuestro corazón. Una persona que comienza a ser incendiada por Dios, ya no hay mañana que no se levante temprano a orar y a leer la Biblia. Y en segundo lugar, esa persona hablará y dará testimonio público de lo que Dios ha hecho en su vida.
Eso fue lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 43, cuando Israel se había apartado de Dios. Y dice el profeta, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Tú eres testigo y yo soy testigo del Dios de la Biblia, del Dios y Padre de Jesucristo, del Dios que abrió sus manos en una cruz y nos dijo, vayan al mundo y sean testigos y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Mientras tú en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, no hables de Cristo y no presentes al crucificado, no es cierto que tienes un corazón avivado por Dios.